Recuerda que estás en el reto 320 más, donde podrás obtener un puntaje superior a 320 puntos o mejorar el puntaje que ya tienes. Este es el reto número 14 y es de ciencias naturales. Pregunta 1 del reto 14. En un experimento se construye un prototipo de montaña rusa como se muestra en la figura. En el experimento se suelta un carro desde una altura h y este debe realizar una vuelta por un segmento circular pasando por el punto M para que llegue hasta el final de la montaña en el punto F. Se repite el experimento varias veces modificando, entonces información importante que debemos subrayar, h, o sea la altura. Y se registra el paso del carro en los puntos M y F. No vemos la figura y vamos inmediatamente. Como resultado se observó que si se suelta el carro desde una altura menor a 2,5, volvemos a tener información que es importante, que lanzaron a una altura menor a 2,5. Entonces, información que debemos tener clara. Tenemos otra vez altura. No conseguí dar la vuelta por el segmento circular. ¿Cuál de las siguientes preguntas se puede responder con el experimento realizado? ¿Qué significa eso? Que debemos identificar cuáles de estas afirmaciones podemos cumplir. Entonces empezamos con la A. ¿Existe una altura desde la cual se suelte el carro y no consiga llegar al final de la pista? Sí, porque están hablando de altura y eso es lo que estamos modificando en nuestra situación. Estamos modificando la altura. Quiere decir que la A es una posible respuesta. B. Cuanto mayor es la fuerza de fricción, no están ni hablando de la fuerza de fricción ni tenemos datos de ella. No sabemos qué va a suceder. C. El carro adquirirá mayor velocidad si el segmento circular fuera de mayor tamaño. Recordemos que lo que están modificando es la altura, no el segmento. Y D. La velocidad del carro en el punto M dependerá del tamaño de aquel. No están modificando el carro. Por lo tanto, la D no nos sirve. Es decir, que la primera pregunta, la respuesta sería la A. Pregunta número 2. En Colombia se utilizan distintas técnicas para la extracción de oro, entre las que se incluyen prácticas artesanales como la amalgamación con mercurio y el método de la cianuración en la explotación a gran escala. Estas técnicas aumentan la extracción de este recurso, pero también introducen contaminantes que tienen efecto nocivo sobre la población aledaña y el medio ambiente, principalmente por la contaminación de acuíferos debido a los compuestos tóxicos. Entonces ya tenemos o ya sabemos por qué es que se daña el agua, porque hay componentes tóxicos. En el estudio realizado sobre algunas propiedades de las principales sustancias en los dos procedimientos, se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla. No leemos la tabla y nos vamos inmediatamente a la pregunta. De acuerdo con la información del contexto, ¿cuál o cuáles de las sustancias mencionadas son nocivas para el medio ambiente? ¿Dónde nos tenemos que ubicar? En la toxicidad. ¿Por qué nos debemos ubicar en la toxicidad? Porque ya nos dijeron que daña el agua porque usan componentes tóxicos. Inocuo significa que no hay o que no es tóxico, no hay toxicidad, pero sí nos están hablando de que hay dos compuestos que tienen alta toxicidad. ¿Quiénes son? El cianuro de sodio y el mercurio. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería la C, el cianuro y el mercurio. Pregunta número 3. La fagocitosis es el proceso en el cual rodean con su membrana celular y engullen. Entonces tenemos una palabra importante, engullen. Sustancias sólidas, microorganismos y restos celulares que son degradados por la acción de las enzimas. Entonces hay un proceso de degradación. Se están volviendo más pequeños. Con base en esta información, ¿cuál de las siguientes funciones es un ejemplo de la fagocitosis en un organismo celular? Acumulación. ¿La función es acumular? No, es introducir. Fragmentación de sustancias para su posterior uso. Puede ser. Eliminación de sustancias de desecho de microorganismos. Ahí no están hablando de la eliminación, al contrario, están hablando de incorporación. Incorporación de microorganismos para su nutrición. Por eso no es una fragmentación, sino es una degradación. Es decir, la B no me serviría y la D sí, porque lo que estoy haciendo es volviendo compuestos más pequeños para poder hacer el proceso de nutrición. Entonces la respuesta a la pregunta número 3 sería la D.
Pregunta número 4. Un estudiante se hace la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre la presión y la temperatura del gas nitrógeno si se mantiene constante el volumen? Para responderla fue al laboratorio y determinó la presión que ejerció un mol de gas nitrógeno a diferentes temperaturas, tal como se muestra en la figura. El estudiante saca la siguiente conclusión. Al duplicar la temperatura del nitrógeno, se duplica su presión en todos los rangos de temperatura. Su profesor le dice que su conclusión está errada. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes es una conclusión coherente en los resultados obtenidos? Es decir, tengo que identificar cuál de las afirmaciones cumple con la gráfica. Entonces empezamos. ¿Qué dice la A? Cuando la temperatura del nitrógeno aumenta de 0,5 a 6, o sea, de 0,5 a 6, recordemos que temperatura es la variable independiente, la que está en la X, la presión va de 95, sí, a 115, verdadero. Es decir, que la respuesta A es una respuesta concluyente a eso que está diciendo. Pero revisemos las otras respuestas a ver qué nos dicen. El nitrógeno gaseoso a 3 grados Celsius y a 4 grados Celsius tiene la misma presión que el nitrógeno líquido. No hay una comparación de presión entre nitrógeno líquido y nitrógeno gaseoso. La B, descartada. Cuando la temperatura del gas es de 4, su presión es de 100 kilopascales. Esa sí la puedo sacar. 4 grados, miremos cuál es su presión. Entonces me voy a la gráfica. Aquí está. Identifico y me voy. Y es un número que está entre 105 y 110. Por lo tanto no es 100. Y D, el gas nitrógeno disminuye su reactividad. No podemos deducirlo debido a que no hay una tabla o no nos están hablando de reactividad, sino de presión y volumen. Pregunta número 5. El virus de inmunodeficiencia humana, VIH, reconoce las células inmunológicas llamadas linfocitos T, donde se introduce y se reproduce. Si la enfermedad se desarrolla, debilita progresivamente el sistema inmunológico. ¿Cuál es lo que hace el virus? Debilita el sistema inmunológico, permitiendo el desarrollo de enfermedades que conlleven a la muerte. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes afecciones a la salud son consecuencias del debilitamiento del sistema inmunológico? Entonces, ¿qué pasa si bajamos el sistema inmunológico? Es decir, atacamos el sistema de defensa. Entonces, empezamos. ¿Podríamos sufrir de diabetes? No, porque no estamos atacando al páncreas. Estamos hablando solo del sistema inmunológico, que es lo que nos está hablando el contexto. Desórdenes hormonales, no, porque no estamos atacando a una glándula. Infecciones, sí, porque estamos atacando al sistema de defensa. Y enfermedades cardíacas, no, porque no estamos atacando al corazón. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 5 sería la C, infecciones. Recuerda que si quieres hacer más preguntas, si quieres mejorar, debes registrarte en www.pruebalatam.com, donde podrás descargar nuestra app. Si quieres hacer muchos más retos, puedes seguirnos en Facebook o Instagram como Prueba Latam Oficial y ver todas las soluciones en nuestro canal de YouTube Prueba Latam. Recuerda que hacemos parte de Latam Global School, una escuela americana donde podrás obtener tu título de bachiller apostillado y válido en cualquier parte del mundo y lo mejor, con un curso de inglés conversacional totalmente gratis.